A pedir, amados hermanos, que hablan sus Biblias en, en 2 capítulo 4, versículo 17 al 18. ¿Sí? Segunda carta de Corintios, capítulo 4, del versículo 17 al 18. Mientras usted lo busca, amados hermanos, nosotros le damos una breve introducción. ¿Sí? Todos los seres humanos, amados hermanos, sí saben que todos sufrimos, ¿verdad? Todos. No hay ninguno que se escape del sufrimiento, de la adversidad, ¿verdad? Pero en esta tarde quisiera enfocarme en nosotros, el pueblo, nosotros los cristianos, que decimos ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Bueno, para nosotros es este mensaje, ¿sí? Pasamos a diario por circunstancias adversas, hermanos. Momentos dolorosos en nuestra vida que nos llevan a asumir que nada tiene sentido. ¿Usted se ha sentido a veces alguna vez? Aunque seamos cristianos. Mire que Elías se sintió así. Se fue a esconder en una cueva. ¿Por qué? Porque se entristeció, porque lo iba siguiendo una mujer. Bueno, y en ocasiones creemos que solo hemos venido a este mundo a padecer. ¿Le ha llegado esos momentos? Si no le ha llegado, hermano, le va a llegar. Sí, en ocasiones creemos que solo hemos venido a este mundo a padecer y llegamos a pensar que la vida no tiene sentido. Como les reitero, amados hermanos, nadie está exento, nadie, hasta el más santo. Nadie está exento de pasar por una tragedia, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido o por un desastre natural. Todos vamos a pasar por eso algún día, inclusive de perder la libertad, porque hay cristianos que pierden su libertad, van a la cárcel. ¿Por qué? Porque los acusan de que el mensaje que traen está muy ofensivo para sus vidas. Hay países que por el simple hecho de predicar el evangelio, así a gente que no, pues, no lo quiere escuchar, lo mandan a la cárcel a uno. O incluso haber sido agredidos física o verbalmente. Eso causa adversidad, causa sufrimiento, causa dolor, ¿verdad? El dolor y el sufrimiento pueden causar en nosotros circunstancias, amados hermanos, que nos pueden derrumbar, hacernos creer que Dios nos ha dejado solos y que el causante de todos nuestros males, pues, y desgracias, y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué yo exactamente? ¿Por qué, Dios mío? ¿Le ha hecho esa pregunta a Dios? Yo sí, fíjese. Ignorantemente, pero sí la he hecho. ¿Qué hice para merecer esto? Bueno, tiene 2 Corintios, vamos a leerla. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, quizás esté atravesando en este momento, quizás, no lo sé, solo Dios lo sabe, y usted, quizás esté atravesando por un desierto terrible y no sabe qué va a pasar con usted. De antemano, amados hermanos, yo le garantizo que de todo esto, Él conoce sus pasos. Él sabe su dolor. Él, él está ahí en medio del sufrimiento, en medio de la situación que se encuentre. Pues somos sus hijos, ¿sí? Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. ¿Cómo la ve? ¿Está contento? Yo estoy contento. Pero en eso, amados hermanos, bueno,
Pero ¿sabe qué, hermanos? A través de ese dolor Dios nos va a dar la capacidad, cuando estemos en esas adversidades, en esos problemas, en esos problemas, Él nos va a ayudar a través de esa experiencia. Nada sucede por casualidad. Como dice un dicho bien dicho, dice, pues al mal tiempo, buena cara, ¿sí o no? Bueno, dice un dicho. Y la idea de este refrán, amados hermanos, es de tener temple, tener control en la adversidad que está pasando. O sea, que no nos desmayemos, nos deshabituemos en lo que nos está pasando, aunque va a ser duro, y créanme que va a ser duro, porque se va a encontrar con muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? En caso de los cristianos, amados hermanos, hay un principio muy grande que está plasmado en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros los cristianos debemos afrontar las circunstancias? ¿Cómo? Bueno, en nosotros los cristianos debemos encontrar las circunstancias difíciles, impredecibles, que pronto van a llegar a su vida. ¿Cuántos son cristianos? Le va a llegar. Y de todos colores y sabores, amados hermanos. ¿Está preparado? Sí. Bueno. Las circunstancias adversas, hermanos, son la oportunidad que Dios nos da de reaccionar, poniendo nuestra confianza en el Señor. Este no es el caso de las personas que no conocen a Dios, porque ellos ni por acá les pasa. Ellos sufren, pero no tienen una causa, ¿sí? Nosotros, como le dije al principio, todos sufrimos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. O sea que es más mejor sufrir con Dios que sufrir sin Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con Dios hay consuelo, hay muchas cosas, hay paz. ¿Por qué? Porque a través de eso, más hermanos, pues tenemos paz. Y no la paz como el mundo las da, ¿verdad? Porque la paz del mundo es ficticia. La paz del mundo pueden estar felices en un momento, pero todo eso se acaba. Dios te llevará al desierto para afligirte, te dejará tener hambre, te afligirá para probar lo que hay en tu corazón. ¿Sí? ¿No me cree? Le invito a que me acompañe a Deuteronomio 8:3. Dios sacó a su pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, amados hermanos, porque, bueno, el pueblo de Israel estaba eran esclavos de Egipto y ellos hicieron un clamor, Señor, sácanos de acá, sácanos. Y Dios escuchó su clamor, tanto que les levantó a Moisés para que lo liberara de las manos del faraón, ¿verdad? Pero Dios, antes de introducirlos a la tierra prometida, ¿sí? Dios tenía que probar sus corazones. Y dice Deuteronomio 8:3, dice, Él te humilló en el desierto y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías. En otra versión dice, y te alimentó con pan de nobles, o sea, de ángeles. Ni tus padres conocían, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nosotros, amados, Dios nos ha prometido nuevas moradas. En una ocasión les dijo a sus discípulos el Señor, después de haber resucitado, dice, voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Antes de entrar a las moradas prometidas, Dios nos tiene que afligir, nos tiene que pasar por el fuego. Mire, yo no me extraño, sino de que doy gracias a Dios porque esta clase de mensajes siempre Dios me los pone, ya de una u otra manera siempre me los pone. Entonces me gozo en esto, porque esto he pasado por muchas cosas que doy gracias a Dios que eso me ha servido para crecer y para lo que vamos a ver a continuación.
Pero antes de llegar a esa morada celestial, amados hermanos, tendremos que pasar diversas aflicciones, como dice en su palabra, en Hechos 14:22, si me acompaña. Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Déjeme le doy una definición de lo que es obediencia, porque va a la par de su fe, porque su fe en acción es obediencia, ¿verdad? Obediencia, como venimos diciendo en estas series de predicaciones que habla acerca de la obediencia, es disposición para cumplir mandatos hacia una persona superior. En nuestro caso, es a Dios, ¿verdad? Y se complementa con este derivado que es la fe. La fe es tener plena y total confianza en Dios, ¿verdad? Van de la mano, son como nuestras hermanas Márquez, son gemelas, van de la mano, ¿sí? Bueno, en caso, amados hermanos, les voy a compartir una serie de ejemplos de personas que atravesaron un desierto, que atravesaron aflicción, ¿sí? Y vamos con Jeremías, si me acompaña. Bueno, Jeremías era un profeta en los tiempos del rey de Ezequías. El rey Ezequías era el rey de Judá, ¿sí? Del pueblo de Israel. Bueno, este rey, amados hermanos, arrastró a todo el pueblo a hacer lo malo delante de Dios, ¿sí? O sea, se apartó de la ley de Dios e hizo al pueblo que pecaran, porque los hizo ir en pos de ídolos, ¿sí? Entonces Dios habló por medio del profeta Jeremías que iban a tener juicio, ¿sí? Y que un rey llamado Nabucodonosor iba a ejercer ese juicio, ¿sí? Porque Dios lo entregó en las manos de los babilonios. Y vino Nabucodonosor, ¿y sabe qué pasó? Que ejecutó a mucha gente del pueblo de Judá, del reino de Israel, ¿sí? Ahora, fíjese, mató a muchas personas, degolló a los hijos del rey de Judá, de Ezequías, inclusive a él, a este rey, le sacó los ojos y lo llevaron junto al rey de Nabucodonosor y ahí lo degollaron, ¿sí? Todo porque, bueno, ejerció su juicio Dios en el pueblo, ¿sí? Pero fíjese, sin embargo, Jeremías tomó la actitud de obediencia. ¿Por qué? Porque mataron a muchos, hicieron una matazón, amados hermanos. Pero Jeremías encontró gracia delante de los ojos de Dios y preservó la vida, ¿sí? Ahora, sin embargo, Jeremías tomó una actitud de obediencia, de fe, de confianza total en Dios. Por ende, esto lo ayudó a enfrentar las circunstancias adversas y Dios le libró de una muerte segura. Jeremías 39, si me acompañan, amados hermanos, 39, versículo 15 al 16. Vamos a leer un poquito del contexto. Dice, cuando todavía estaba preso Jeremías en el patio de la prisión, la palabra del Señor vino a él diciendo, ve y dile a Ebed-Melech. Esta persona, amados hermanos, encontró gracia, halló gracia delante de la persona de Dios, de los ojos de Dios. Esta persona no se vuelve a mencionar en el capítulo, pero fíjese, ve y dile a Emelec, el etíope, que el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice, voy a cumplir el mensaje que anunció contra esta ciudad, para mal y no para bien. El día que esto suceda, tú serás testigo de ello. Pero en aquel día yo te protegeré, dice el Señor, para que no caigas en manos de esa gente a la que temes, pues puedes tener seguridad de que yo te libraré, dice el Señor. Tu vida será tu botín de guerra por haber confiado en mí. Esto es lo que el profeta Jeremías le dijo a esta persona de Ebed-Melech,
que Dios le iba a preservar la vida, que ya no, o sea, que no temiera, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias que estaban ahí presentes, porque habían fulminado muchos amados hermanos, en estos días, fíjese, por predicar la palabra de Dios, muchos pierden la vida. En países que no ha entrado el evangelio en sí completamente, como el África, como países musulmanes, pues no pueden ver a los cristianos, no los pueden ver. Y si alguno llegara a ir y presentar no, le dan cráneo, hermanos. Nosotros estamos bien contentos acá en este país, porque acá somos protegidos, ¿verdad? Acá las leyes nos protegen, pero a veces pasamos de que salimos a evangelizar. Bueno, mire, yo por causa del ministerio, amados hermanos, yo siempre he estado en grupos de evangelismo, ¿verdad? Entonces yo he salido a tocar puertas, yo he salido a la calle y me he encontrado con mucha gente que no quiere saber nada de Dios, ¿sí? Y que a veces te agreden verbalmente y te dicen hasta de lo que nos vamos a morir. Pero vamos también a las casas y nos cierran la puerta, pero bien feo, bien feo, ¿no? Yo tengo un amigo que una vez le cerraron la puerta y se agüitó. Del verbo se sintió mal en el hebreo, ¿eh? Bueno, les digo, luego les cuento quién es. Bueno, y pues eso puede causar adversidad, ¿no? Sufrimiento en los cristianos, mínimas cosas, amados hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es la lección de este pasaje? Se preguntará usted. Cuando usted y yo, mi hermano, estemos pasando por diversas pruebas, nosotros debemos primero ser obedientes a Dios, tener fe, que a pesar de la situación de adversidad, amados hermanos, esto protegerá nuestro corazón y Dios obrará milagrosamente a nuestro favor. La verdad, amados hermanos, que Dios nos advirtió, o sea, nos dejó saber desde antes al pueblo de Dios, a los cristianos, en su palabra que tendríamos días malos. Si me acompaña Juan 16:33, porque no los veo que me crean, amados hermanos. Vamos a probarlo con la palabra de Dios. Porque yo les digo que vamos a subir, pero es como que sin nada. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Si esa es la cita? ¿Sí es la cita? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando algo pasa en nuestra vida, amados hermanos, y cuando digo son cosas adversas, las que usted esté pasando, las que usted pueda pasar, las que le pase en su mente. Cuando algo esté pasando, es porque tenía que ser así. Por muy duro que suene, no podemos culpar a Dios de lo que nos puede pasar. Usted podría decir, ay Señor, ¿cómo sufro? Ay Señor, todos me odian. Porque hay veces, ¿no? Ay Señor, estoy pasando una adversidad. Señor, no tengo para comer, no tengo para la renta, perdí mi trabajo, estoy enfermo, estamos tan, perdón la expresión, estamos tan clavados en la situación, en el problema, que a veces no actuamos, no reaccionamos. Señor, se me quebró el auto, no tengo para el pasaje, no tengo para el camión, dicen allá en mi país. Estoy enfermo. Estamos tan preocupados en la situación adversa que no podemos pensar, no podemos discernir el trato de Dios en nuestra vida. ¿Sabe que el oro tiene que ser pulido? Tiene que ser quemado para ver, o sea, el quilataje. Entre más fuego, amados hermanos, el oro es más puro. Y el que tenga oídos, que oiga. No, el Señor nos tiene que pasar por el fuego, amados hermanos.
Y si queremos, bueno, si queremos brillar, pues entre más queremos brillar, pues más fuego. Discernir el trato de Dios en nuestra vida. Nos afanamos tanto y no solo pensamos en nosotros mismos. Ay, Señor, tengo esto, tengo el otro, tengo yo. Parecemos yoyos. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando se siente así, le recomiendo que cuando piense en todas estas cosas malas que usted está pasando, que le están abrumando, mire, si usted está enfermo y tiene una gripita, o si le duele un dedo, una uñita, se quebró alguna uña, si usted piensa que está sufriendo por esas cosas, váyase a un hospital. Va a ser muy bien. Váyase a un hospital. Y si es posible, váyase al hospital de niños. Ahí va a haber niños padeciendo de leucemia, con cáncer, niños quemados. Se va a quebrantar su corazón. Entonces va a decir usted, lo que estoy pasando no es nada comparado a lo que están pasando esos niños. Cuando usted vaya al hospital, madre, usted va a descubrir el valor de la salud, porque la va a valorar. Si usted piensa que está todo agüitado en su casa y no quiere salir y pues porque no tiene dinero, no tiene para ir a comprar la despensa y piensa que pues no tiene libertad, váyase a una cárcel a orar por las personas. Usted se va a dar cuenta de lo que ellos no pueden salir ni siquiera a la esquina. Porque así vamos a valorar, amados hermanos, vamos a valorar la libertad que tenemos. Sí, porque nosotros podemos ir a donde quiera. Usted puede agarrar su carrito y va a ir a donde usted le plazca. ¿Sí? ¿Usted piensa que está sufriendo? ¿Usted piensa que tiene problemas porque su gatito se le murió, su perrito? No sé, tal vez su pajarito se le murió. Pues eso puede causar adversidad, dolor, tristeza. Pero váyase a un cementerio. Ahí encontrará el valor de la vida. Que gracias a Dios tenemos vida. Aunque estemos un poquito enfermos, que estemos atravesando lo que estemos atravesando, pues tenemos vida, ¿verdad? Y entonces dé gracias a Dios. Si cree que tu problema, perdón, si cree que su problema es mayor que nadie en el mundo y que todo el mundo sufre más que nosotros, piense en la vida que está a su alrededor. Allí es donde usted podrá ver que no es el único, que no es la única Coca-Cola en el desierto, que no es el único queso del establo que queda. No, no es el único. Hay muchas personas que estamos sufriendo. Que no eres el único que está batallando, sino que todos los días afrontamos esta carrera. Como dice Primera de Pedro 4, 12 y 13. ¿Qué dice Primera de 4, 12 y 13? No me quiere funcionar el internet, vamos a verlo acá. Alguien que me lo lea, por favor. Hermano, Isidro. No se sorprendan de la prueba. O como dice Hechos 5:41. Hechos 5:41 dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Porque predicaban el nombre de Jesús
y bueno, las autoridades espirituales les prohibían, no predican en ese nombre. Y sufrían y les apedreaban, los maltrataban, ¿verdad? Pero ellos, obedientes a la palabra del Señor, estaban ahí enfrentando todas esas cosas. El problema que ahora esté pasando no es más grande que Dios, ¿eh? Como le dije, ¿cuántos cristianos hay que están sufriendo alguna adversidad, alguna cosa que esté por ahí? Bueno, el problema no es que esté pasando, no es más grande que Dios y aún o sea, no lo entienda. El Señor tiene control de esa situación, ¿eh? Cuando Él está en silencio, amados hermanos, porque a veces no lo vamos a sentir, no vamos a sentir que Dios está ahí, pero la cosa es de que si usted no lo siente, no quiere decir que no está ahí, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos, créame que no andamos por vista, no, andamos por fe. ¿Y qué es fe? Total, fe es plena y total confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice está ahí, Él está con nosotros, aunque no lo sienta. Cuando Él no está ahí, dice, no significa que no está obrando, todo lo contrario, son esos momentos donde Él está sosteniéndole y dándole consuelo. Ahora hagamos una pregunta más, hermanos. ¿Conoce Dios sus Estoy muy acelerado, perdón. Déjele, le retrocedo más. Hagámonos una pregunta. ¿Conoce Dios sus circunstancias, amados hermanos? ¿Usted cree que las conoce de todas las cristianos que hay en el mundo? ¿Usted que Dios conoce la suya? Dios sabe su problema, por supuesto que lo sabe, más o menos. Desde luego que desde luego que sí. Él dijo en Mateo 10:32, que dice Mateo 10:32, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea que no se preocupen más, hermanos, porque Dios tiene control de todo. Dios en su voluntad permisiva nos prueba para nosotros crezcamos en nuestra fe, en nuestra manera de pensar, en cómo reaccionamos a las circunstancias. Fíjese, en caso de Pablo el apóstol, Pablo lo apedrearon al estar predicando el evangelio del Señor. Sus circunstancias fueran muy difíciles. ¿Alguien lo han apedreado por predicar el evangelio? ¿Alguien? No. Bueno, fueron muy difíciles para Pablo, pues él sí lo hicieron. Fíjese, a tal extremo que lo tuvieron por muerto, porque lo dejaron tirado, ensangrentado, todo mayugado, que los discípulos pensaron que estaba muerto. Vieron el bulto y dije, no, ya, Dios se lo llevó. Pero no, fíjese, sin embargo, a pesar de las circunstancias, dice la Biblia que él se levantó. Si me acompaña a Hechos 14:19, vamos a ver un poquito de esta cita. Hechos 14:19-22 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Ícono, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. ¿Cómo ve? O sea, lo apedrearon y lo dieron por muerto, pero se sacudió el polvo, le dijo, aleluya, gloria a Dios. Y empezó, yo me imagino que a cantar, ¿no? Santo, santo. ¿Usted ha pasado por eso? Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. O sea que regresaron, no entendió Pablo, no agarró su lección. No tenía miedo más, ¿no? Porque Dios le había dicho, les había encomendado a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo aquel que creyera y fuere salvo, pues, bueno, será salvo, ¿sí no? ¿Y qué pasó? Regresó a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos que estaban todos tristes, que estaban todos acongojados,
que creyeron que ya se había llevado a Pablo, que ya el Señor se lo había llevado. ¿Y qué dijo? Exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo le quedó el ojo? A mí me quedó sorprendido, más o menos, porque imagínense que una persona la hayan apedreado y todavía regrese al lugar ese y fortalezca a los hermanos en sus ánimos. Dicen, hermano, sigan adelante, no pasó nada, no pasó nada, sigan adelante. Pablo sabía muy bien en la responsabilidad que Dios le había encomendado. La obediencia de Pablo en cuanto a mantener su fe y su obediencia en Dios es digno de imitar, ¿sí o no? Si estuviera Pablo en nuestra época, amados hermanos, dijere, ánimo hermanos, no se me chicopalen, como dicen en mi tierra, sí Señor, adelante, no se agüiten del hebreo, no se pongan tristes, no se desanimen, deposite toda su confianza en Dios, amados hermanos. Ahora, el mensaje de Pablo iba a la par del evangelio, no iba muy a la par. O sea, del contexto de la Biblia. Pablo pasó por mire también, Pablo pasó por una enfermedad en su cuerpo, la cual le pidió a Dios que se la quitase 3 veces, pero el Señor no le concedió su deseo. Mas le animó, ¿sabe qué le dijo? ¿Quieres saber? Yo también. Vamos a 2 Corintios 12:9. Vamos a ver qué le dijo el Señor. Y dice la palabra, 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. ¿Qué usted le ha pedido al Señor? ¿Cuál es su aguijón? Porque Pablo tenía un aguijón, ¿sí? Ese que le impedía servir supuestamente al Señor de todo corazón. El Pablo le decía, Señor, quítame esto, quítame, te ruego, te imploro, Señor, quítame este aguijón. El Señor le dice, no, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo hablaba de un aguijón en la carne en 2 Corintios 12:7, no lo busque, ahí está. Habla de un mensajero de Satanás que tenía un propósito de tormento. Bueno, se han presentado muchas explicaciones acerca de este aguijón, ¿sí? Bueno, puesto que no tenía referencia a un aguijón literal, debió hablar, bueno, piensan muchos que metafóricamente. Algunas de las teorías más populares son la interpretación del aguijón incluye una tentación, bueno, eso dicen, una tentación, un problema ocular que tenían los ojos, muchos dicen también malaria, algunos dicen migraña, epilepsia, algunos dicen incapacidad del habla. Bueno, entre sean peras y manzanas, Pablo tenía un aguijón, ¿sí? Un sufrimiento. Nadie puede decir con seguridad cuál era el aguijón en la carne de Pablo, no obstante fue una fuente de verdadera dolor o de verdadero dolor en la vida del apóstol. Fíjese, Pablo nos da una pista acerca del aguijón que le impedía, bueno, ¿sabe para qué Dios se lo puso? Mire, dice que para que la grandeza de las revelaciones él no se sintiera de más. Por tanto, el objetivo de Dios al permitir el aguijón en la carne de Pablo era para que Pablo fuera humilde, ¿sí? Para que no se creyera que nada más él las podía, para mantenerlo humildito, pues. Cualquiera que hubiera encontrado a Jesús y hubiera sido comisionado
personalmente por él, en su estado natural se envanecería, fíjese, se le subirían los humos. Añádale esto que Pablo fue conmovido por el Espíritu Santo para escribir la mayoría o la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces si el aguijón no estuviera en Pablo, se le hubieran subido los humos a la cabeza, hubiera estado pues en las nubes, ¿no? Y es fácil ver cómo Pablo pudo volverse presumido, bueno, o exaltado por encima de toda medida. Pablo también dice que la aflicción vino de un mensajero de Satanás, como ya dijimos. Así es como Dios permitió que lo atormentara, como a Job. ¿Se acuerdan como a Job? Que Dios, mire que Dios usa hasta el diablo para nosotros, usa el diablo como sus planes para que nosotros agarremos la onda, madre, así en palabras colegiales. A nadie le gusta vivir con dolor. Pablo buscó al Señor 3 veces para que le quitara esta fuente de dolor. Probablemente tenía muchas razones para no tener dolor. Podría tener un ministerio más efectivo, ¿no? O sea, Señor, te voy a servir con todo mi corazón, pero quítame todo eso, ¿no? O sea, por favor. Pero Dios no quiso, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el Señor estaba más preocupado, no es de que le preocupara, sino tenía más, o sea, su enfoque era más por edificar el carácter de Pablo y prevenir su orgullo, que en vez de quitar el problema. Cualquiera que fuera, Dios le dio a Pablo una mayor gracia y fortaleza para recompensarlo. Pablo aprendió que el poder se perfecciona en la debilidad, ya que sea que el aguijón con el que luchamos hoy sea físico, perdón. Pablo aprendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora, ya que sea el aguijón con el que nosotros luchamos sea físico más o menos, porque puede ser físico, puede ser, no sé, ¿cuál puede ser tu aguijón? Bueno, tú y Dios, ¿verdad? Ahora, emocional, espiritual, podemos saber que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Y cuál será? Que su gracia será completamente suficiente. ¿Tiene algún problema? Que la gracia del Señor, bueno, le baste para usted. Hay una historia muy impactante, una de las favoritas de este servidor, de este humilde servidor suyo, y es una historia que habla de 3 jóvenes. 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estaban enfrentando una prueba de fuego, y cuando digo una prueba de fuego, era literal, ¿sí? Vamos a ver, y no metafóricamente hablando, sino de fuego real, pues ellos tenían que adorar a una imagen que el rey Nabucodonosor se había hecho para él mismo, o ser echados literalmente al horno de fuego, si no se arrodillaban, inclinaban en adoración a esa imagen, tendrían que sufrir las últimas consecuencias. ¿Usted qué haría? ¿Nosotros qué haríamos? ¿Tú qué harías, Luisito? Conozcamos quién eran estos 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes primeramente eran judíos. Sus nombres reales eran Misael, Azarías y Ananías, ¿sí? Pero Nabucodonosor les cambió el nombre. ¿Cuáles? Los que ya leímos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Qué significa Ananías? Dios es piadoso. ¿Qué significa Misael? ¿Quién como Dios? ¿Qué significa Azarías? Jehová es ayudado. ¿Le suena? Pues vamos a encontrar que estos nombres no son cualquier casualidad porque están en la historia por algo. En Daniel 3, no lo busque, dice, en Daniel 3 leemos que Sadrach, Mesach y Abed-nego, estos hombres junto con Daniel habían sido puestos de posiciones de autoridad en la provincia de Babilonia. Eran judíos devotos a quienes Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias.
o letras y ciencias. Y a quienes él había impulsado a esas posiciones de autoridad debido a su posición, probablemente disfrutaron de muchos privilegios, ¿no? Ahora, fíjate, ciertamente, estaban bendecidos. Sin embargo, un día la situación cambió. Nabucodonosor, su jefe, había hecho una imagen de oro. ¿Por qué? Porque pensó, voy a hacerme una imagen de oro, ¿no? Pues soy el rey grande, soy el rey. Fíjese que una vez el rey Nabucodonosor se estaba paseando en su palacio y le dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la gloria de mi majestad. O sea, se le subió al tipo, se le subió bien. Entonces dice, bueno, todos los del reino tenían que adorar a la imagen, y si alguien desobedecía, serían arrojados al horno de fuego. Y este horno de fuego es literal. Daniel 3, 8, 12 nos dice, no lo busque, ahí está en la Biblia. Nos dice que finalmente escogieron obedecer y permanecer fiel. ¿A quién? A Dios. Bueno, al rechazar y rehusar inclinarse en adoración ante la imagen de oro que el rey Nabucodonosor se había creado. Entonces, fíjense, los llevaron frente al rey, y aunque estaba muy enojado con ellos, pues decidió darles una oportunidad. Dijo, si no la adorareis, en la misma hora que seréis echados en el mismo horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos de este asunto, rey. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego, del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjate que estos jóvenes, amados hermanos, tenían conocimiento del rey soberano. ¿Sabe qué es Dios soberano? Que a él nadie dice cómo hacer las cosas, ni cuándo hacerlas, ni cómo hacerlas, dónde hacerlas. Era rey soberano. Entonces estos jóvenes tenían ese conocimiento. Sí, bueno, fíjese, estos jóvenes habían determinado que de ninguna manera iban a adorar al ídolo, aunque sabían que Dios los podía liberar. O sea, no se arrodillaron ante la adversidad, ante el decreto del rey. No lo hicieron. Permanecieron, ¿qué? Permanecieron fieles, y por su obediencia a Dios vio eso y vamos a ver lo que sigue. Dice, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Estos jóvenes, cuando estaban acá, cuando vieron la de veras, amados hermanos, dijeron, no nos arrodillamos, rey. Dios nos puede librar de tu mano, y si aunque no nos librare, de todos modos no nos arrodillamos. ¿Y cómo la ves? Y como dice la canción, que viva Cristo Rey y fuego. No, esa es una canción pagana más. Su respuesta hizo enojar aún más al rey y calentar el horno aún 2 veces más. Mesach y Abednego fueron arrojados ahí de inmediato, tanto que a los que arrojaron a los jóvenes también salieron chamuscados. Sí, se quemaron también. Así de intenso estaba el fuego. Ahora, en vez de que se quemaran de inmediato, estos muchachos ya dentro del horno de fuego caminaban, y ya no estaban solos, sino que alguien estaba con ellos, algo como cuya forma era como de un Dios, de un hijo de Dios.
¿Usted sabe quién era persona? Era Cristo. Era Cristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente el rey al ver esto, amados hermanos, ¿sabe qué? El rey ordenó que los jóvenes salieran. Salí del horno de fuego a Sadrach y Abednego. Dice entonces Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, exaltó al Dios, el Dios eterno, al Dios de estos jóvenes, a su Dios, amado hermano. Dice que vio en su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que obedecieron a él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no era su Dios. Por lo tanto, ahora fíjese el decreto de Nabucodonosor. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Que lo hagan pedacitos, que le hagan puré. Y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y todo, amado hermano, por la consecuencia de obedecer la palabra de Dios y poner su total y plena confianza en Dios. ¿Cómo ve? ¿Está usted feliz, amados hermanos? Estas historias me encantan, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla acerca de cosas de adversidad, de cosas, o sea, imaginables, increíbles a veces que pasan y que fueron ciertas, ¿sí? Entonces nosotros las podemos comparar con las cosas que pasamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Que todo es posible en Dios, mientras nosotros permanezcamos en obediencia a Dios. No vamos de tiempo. Tenemos una hora más. ¿Ya se aburrió? ¿No? Señor. Bueno, vamos a esta última cita a modo de conclusión, a modo de conclusión. Marcos 4, 35 al 41. Esta porción de la Biblia habla acerca de nuestro Señor Jesús con sus discípulos en una barca. Marcos capítulo 4 del 35 al 41 dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, fíjese estas palabras, pasemos al otro lado. Palabras claves. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, que se hundía la barca. ¿Usted ha pasado más o menos, cuántos han ido al mar? ¿Han paseado en el mar? ¿Nunca o ha visto tormentas en el mar? Fíjese, no sé cuántos años, hace como unos 10 años, hubo una tormenta acá que se acercó supuestamente a una tormenta fuerte, no me acuerdo el nombre de la tormenta, pero que se acercó a las costas de Los Ángeles. Pues el mar estaba muy embravecido, no dejaban no dejaban entrar al mar, no dejaban a nadie que entrara por las olas que estaban pasando. Entonces yo me acerqué ahí al lado donde salen los barcos y las olas estaban inmensas. O sea, iban arriba de las rocas. Ve que hay una división que divide el mar cuando uno entra a mar abierto. Hay una división, un empedradero. Entonces todas las olas que venían cubrían las piedras, ¿verdad? Entonces, y viendo el mar que estaba así, o sea, y vengo y veo esta escritura, yo me imagino que los discípulos estaban pasando una adversidad grande,
porque pensaron que se iban a hundir. Entonces despertaron al Señor, de Señor, Señor, despierta, no te da preocupación, esas son palabras mías, ¿eh? No te da cosas, Señor, nos vamos a hundir. Pero él estaba en popa, estaba durmiendo. No me imagino que estaba roncando. Eso nos enseña, amados hermanos, la naturaleza de nuestro Señor. Que él también se cansaba. Que a pesar de las largas jornadas de trabajo, de ir y predicar el evangelio, que pues él se cansaba, ¿verdad? En su humanidad. Era Dios, pero también se cansaba. Y fíjese, y lo despertaron, dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado? Nos morimos. Y el Señor levantándose, yo me imagino que se estiró. A ver, estírese más. Bien sabroso estirarse. Y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, cállese. No esté, hermano, así dijo el Señor. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué sí? ¿Por qué están preocupados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Ese, amados hermanos, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es su Señor, ese es mi Señor. Es el que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él dio su vida en obediencia. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Si Él hubiera rehusado, en una ocasión Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero si no, hágase su voluntad. Él decidió obedecer al Padre, amados. Y en su obediencia Dios lo exaltó. ¿Sí? En la vida, amados hermanos, podemos encontrarnos con situaciones que nos van a absorber, que nos van a robar nuestra preocupación y nos vamos a enfocar en eso. Que nos vuelven, que nos quitan la paz. Esto es una situación común de todos los días. Pero se trata de una cuestión de perspectiva y de fe. O sea, su obediencia en medio de la adversidad. Puede venir muchas cosas, y ya les dije, ya les di una lista de cuentas. Pero usted permanezca en su fe y obediencia a Dios. Los discípulos, amados hermanos, perdieron su perspectiva. Se dejaron llevar por las circunstancias del entorno que les rodeaba. No eran conscientes de que estaban en la barca con Jesús, el Hijo de Dios. El miedo es la consecuencia de la naturaleza de nuestros problemas. Pues nos lleva a la falta de fe, el miedo. ¿Sí? Porque cuando tenemos miedo, amados hermanos, nos turbamos. Nos turbamos. Aun cuando los discípulos estaban acostumbrados a manejar en tempestades grandes, o sea, en el mar de Galilea, porque es un mar conocido porque pasan muchas tempestades, ya que la mayoría de ellos eran pescadores. Ahora, sin embargo, sintieron gran temor por la magnitud de la tormenta. Nosotros no vamos a estar exentos de tormentas, y de anticipo. O sea, Dios le dice a su pueblo que van a pasar esas cosas. Y como dice el dicho, bien dicho, ¿cómo dice? Dice, se me olvidó, se me pasó, pero lo tengo acá en la mente, pero se me fue. Sobre aviso no hay engaño. Gracias, hermano, gracias. Sobre aviso no hay engaño, además, eso le dice Tercera de Isidro 1:2. Gloria a Dios.
Nosotros no vamos a estar exentos de pasar por esas tormentas, amado. Pero una cosa podemos estar seguros, y sí se lo garantizo. Cuando Jesús esté en nuestra barca, es imposible, amados hermanos, que ésta se hunda. Ahora, ¿cuál es la barca en nosotros los cristianos? La barca es su corazón. Si Jesús está en su corazón, amados hermanos, llegue la adversidad, llegue la tristeza, la escasez, si Jesús está en su barca, jamás nos hundiremos con Jesús. Con Jesús en la barca. Gloria a Dios. Sí, no se va a hundir. Si Jesús vive en su corazón, Dios estará ahí hasta los últimos días de nuestra vida. El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde, ¿sí? Salúdense los unos a los otros. Y si no hay otra cosa, pastor, no. Perdón, orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora, Padre. Por el privilegio, Señor, de portar tu palabra en esta hora, Señor. Te damos honra, te damos gloria, alabanza, Señor. En esta ocasión venimos delante de ti pidiéndote, Padre, pidiéndote, Señor, fortaleza para darnos la gracia para permanecer obedientes a tu palabra, permanecer obedientes a tus mandamientos, Señor, a tus promesas, Señor. Ayúdanos, danos la gracia para seguir adelante, Dios mío, y a pesar de los problemas diarios que se puedan enfrentar, Señor, adversidades, problemas, Señor, escasez, Señor, ayúdanos a tener fe, a pasar en medio de esas situaciones, Señor. Aunque la tormenta llegue, Señor, a nuestra vida, Señor, ayúdanos a estar confiados en ti, Padre. Danos la fe necesaria para poder pasar estos problemas, Señor, que se acercan y que se avenen, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú lo has dicho en tu palabra, Señor, que vendrán aflicciones, pero que confiemos en ti, que confiemos porque tú estarás en nuestro lado, Señor. Gracias por los hermanos en esta noche. Bendíceles, llévales con bien a su casa y que las cosas, Señor, que vayan a pasar, Padre, en el transcurso de la semana, Señor, pues tú le des la fuerza para seguir adelante, Señor. Y ellos tengan ánimo, tengan valentía, Padre, de seguir caminando en este camino que nos has encomendado, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Humildemente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, te adoramos, Señor, te bendecimos tu nombre, Padre. Y pues queremos darte honor y gloria, Señor, con nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saludes, hermanos, y que el Señor les bendiga.